Hola, buen día. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes estas jornadas del CAVIA. Mi nombre es Lía Munilla y voy a estar presentando una ponencia que se titula El Museo Universal de Ciencias y Artes 1825-1826 o fragmentos de una utopía para el Río de la Plata. Cuando en febrero de 1827 José Joaquín de Mora desembarcó en Buenos Aires para trabajar como periodista a cargo del diario oficial del presidente Bernardino Rivadavia, la Crónica Política y Literaria de Buenos Aires, lo hizo proveniente de Londres, donde se había exiliado, como tantos otros liberales españoles, frente a la restauración del absolutismo borbónico durante la década de 1820. En esta ciudad, José Joaquín de Mora, poeta, político y jurista, había dejado su marca como periodista, traductor y editor en varias publicaciones de la casa editorial de Rudolf Ackermann, llamada El Repositorio de las Artes. Fundada en 1795 en la céntrica calle Strand de Londres, la empresa de Ackermann se especializaba en la edición y comercialización de grandes libros ilustrados con vistas de ciudades, paisajes y arquitecturas, periódicos y revistas ilustrados en inglés y en español, libros de lectura para mujeres y de educación básica para los hombres. En fin, una empresa editorial y tienda cuyo volumen, variedad, escala y alta calidad de sus productos la posicionaron como una de las más importantes de Londres de principios del siglo XIX. De la actividad de Mora en la editorial de Ackermann, interesa destacar el trabajo como redactor y editor de un particular periódico, el Museo Universal de Ciencias y Artes, publicado trimestralmente entre 1825 y 1826. Este periódico reunió 10 números de entre 60 y 64 páginas, cada uno editado en 2 volúmenes. De contenido diverso, el Museo Universal de Ciencias y Artes respondió a las características materiales, textuales y visuales comunes a las publicaciones periódicas ilustradas que comenzarían a circular por Europa y América por esos años, y que, como bien señala Víctor Gödel, resumían en sus páginas novedades científicas, literarias y artísticas que hicieron posible una globalización de la cultura sin precedentes. A diferencia de otro de los periódicos publicados por Ackermann y que ya he analizado en otros trabajos, por ejemplo, Variedades o El Mensajero de Londres, que se publicó entre 1823 y 1825, el Museo Universal de Ciencias y Artes, que aquí me ocupa, pone mayor énfasis en las cuestiones tecnológicas, mecánicas y científicas que ocuparon las mentes ilustradas desde el siglo XVIII. Por vía de la circulación específica del formato periódico, de las nuevas tecnologías de impresión y de las transformaciones de las prácticas de lectura a fines del siglo XVIII, como bien estudia Lyons, estos conocimientos se difundieron por el mundo, garantizando una, cito, ilustración a altas velocidades, un lindo concepto de Gödel. El Museo Universal de Ciencias y Artes señala en su portada la siguiente leyenda, publicado por Ackermann Strand y en su establecimiento de México, asimismo en Colombia, Buenos Aires, Chile, Perú y Guatemala. Desde la misma portada queda evidenciado el gran interés que Ackermann había desarrollado hacia América Latina, cristalizado en 1824, cuando envió a su hijo George a abrir una sucursal del Strand en México y otra en Guatemala, con amplias ramificaciones comerciales en otros países de América Central y del Sur. La librería de George Ackermann estaba localizada en la calle de San Francisco, a 3 cuadras del Zócalo. Se trataba de un establecimiento mediano, según la taxonomía que Lilia Guiot de la Garza establece en su estudio sobre las librerías y los gabinetes de lectura en la México de la primera mitad del siglo XIX.
Allí no solo se vendían los libros y periódicos que se publicaban en Londres, sino también los elementos relacionados con el dibujo y las artes que habían hecho famoso al Strand. George Ackerman actuaría también como el principal agente de distribución de la firma de su padre en toda América Latina. Sin embargo, el interés de Rudolf Ackerman no se centraría exclusivamente en la producción y comercialización de material impreso. El empresario pondría el ojo y fuertes sumas de dinero en compañías de explotación minera en Chile y en Perú, y especialmente en emprendimientos agrícolas en Argentina. Mediante la compra de acciones en la Bolsa de Londres, estos emprendimientos prometían risueños dividendos a los ambiciosos inversionistas ingleses que desconocían las características de estos negocios y sobre todo las particularidades del contexto americano. Como se verá, el Museo Universal de Ciencias y Artes estará estrechamente relacionado con estos otros intereses e inversiones de Rudolf Ackerman. En sus más de 620 páginas, el periódico pone el acento principalmente en artículos sobre mecánica, física, química, artes, educación y economía política. Una mención especial merece la sección titulada Boletín de Descubrimientos y Noticias. Es la más repetida del periódico, con más de 10 artículos que ocupan una extensión de casi 70 páginas. En esta sección se pasa revista a los inventos y avances tecnológicos y científicos de diferentes países centrales. Francia, Alemania, España, Italia, los Estados Unidos y, como no podía ser de otra manera, a la cabeza del listado de las naciones en el apogeo de su expansión tecnológica, Inglaterra. Sorprende constatar que la única nación latinoamericana de la que se hace mención en esta sección es Buenos Aires. Sorprende, pero no tanto, como se verá más adelante. En su segundo año de publicación, en 1826, se incorporó una nueva sección, titulada Bibliografía extranjera o examen de algunas obras importantes publicadas recientemente en Europa. Dada la condición de hombres de letras de quien era el editor del periódico, recordemos, José Joaquín de Mora, esta sección amplió la cobertura de temas vinculados con las belles lettres, parte central de la prensa periódica desde finales del siglo XVIII. En esta sección, así como en la dedicada a la educación, con regular frecuencia aparecen nombrados los textos publicados por la editorial de Ackerman, principalmente sus catecismos, algunos de los cuales también habían estado bajo el cuidado de Mora. En el cuarto número del Museo Universal de Ciencias y Artes, de mediados de 1825, no solo se reseñan 5 de estos catecismos, sino que además aparece anunciada bajo el título de Bellas Artes la realización en los talleres de Ackerman en Londres de una estampa alegórica llamada Triunfo de la Independencia Americana. Este grabado se produce en el contexto marcado por la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, así llamado el Tratado, de febrero de ese año, 1825, y luego por el reconocimiento de la independencia argentina, de Colombia y de México por parte de Gran Bretaña. Estos tratados no solo establecían una igualdad legal y política entre el Estado británico y los países nombrados, sino que habilitaban la expansión de los intereses ingleses en nuestros territorios. El Museo Universal de Ciencias y Artes describe esta estampa alegórica de la siguiente manera. La estampa que anunciamos y que acaba de darse a luz, recuerdo 1825, en esta capital, es una representación ingeniosa de la transformación política de que han sido teatro las antiguas colonias españolas de América. El genio de la independencia, en figura de una joven llena de hermosura y lozanía, aparece sentada en un carro triunfal, llevando en la mano el gorro frigio, símbolo de la libertad republicana. 6 fogosos caballos tiran del carro, simbolizando las 6 nuevas repúblicas de México, Guatemala, Colombia, Buenos Aires, Perú y Chile. La prudencia y la esperanza coronan al genio
en tanto que la templanza y la justicia rigen los caballos. Las artes y las ciencias adornan ese gran espectáculo y el símbolo de la eternidad y de la unión termina sostenido por el comercio y la abundancia. La parte artística está perfectamente desempeñada, las actitudes de los caballos son lindísimas. Significativamente, en la estampa se mencionan las 6 repúblicas donde Ackermann tenía más arraigada la circulación de sus impresos y no otras. Como se ha visto acá, hasta acá, el Museo Universal de Ciencias y Artes no solo fue un periódico para instruir y entretener. Puede leerse, y esta es la hipótesis de este trabajo, cómo, bajo el tutelaje de José Joaquín de Mora, el periódico actuó como una plataforma de propaganda de los emprendimientos de Rudolf Ackermann con una doble estrategia. Por un lado, por medio de la recurrencia a citar, reseñar y promover una y otra vez sus propias producciones impresas. Por otro lado, por medio de la promoción de los negocios extraliterarios en los que se estaba involucrando Ackermann en ese momento, tales como las empresas de explotación minera o agrícolas en América. Como es sabido, a comienzos del siglo XIX, Londres era el centro financiero más importante del mundo, donde existía una amplia disponibilidad de capitales para invertir. La independencia de América Latina, al tiempo que incrementó el flujo comercial entre Gran Bretaña y el continente, despertó una fiebre especulativa en los inversionistas británicos, quienes desconocían las particularidades geográficas, históricas y culturales de los países en los que invertían sus capitales, que acababan de salir maltrechos, desorganizados y empobrecidos de las guerras independentistas. Como sostiene la bibliografía, una parte importante de estas inversiones tomó forma de préstamos para los nuevos gobiernos. Otra parte se empleó en la constitución de sociedades anónimas dedicadas a diferentes actividades comerciales e industriales. Estos empréstitos e inversiones, en los que pequeños y grandes capitales se pusieron en juego, estuvieron acompañados por una nutrida propaganda en forma de artículos periodísticos, folletos y libros que circulaban en ambas márgenes del Atlántico. En este rol propagandístico, Ackermann y particularmente el Museo Universal de Ciencias y Artes jugaron un rol destacado. Mary Louise Pratt analiza los escritos de algunos de los viajeros que circularon por América desde finales del siglo XVIII con intenciones exploratorias. Textos que propusieron no solo una cita reinvención de América en sus páginas, sino incluso una avanzada de género, al sugerir que, cito a la autora, esta oleada de viajeros escritores incluyó muchas mujeres europeas que figuran entre las primeras que fueron consideradas seriamente dentro de esta categoría. Muchos relatos de viajes, sostiene Pratt, bien conocidos en el período, como el de Francis Bond Head de 1826 o el de Joseph Andrew de 1827, fueron escritos por los enviados de las asociaciones mineras británicas para investigar el derrotero o la fortuna de esas empresas. Pratt denomina a estos viajeros escritores la vanguardia capitalista, quienes no presentaron en sus textos una contemplativa y estetizante retórica del descubrimiento, como los textos de von Humboldt habían hecho unos años antes, sino una retórica pragmática y economicista que no compartía ni el esteticismo ni la tolerancia de Humboldt y sus seguidores más refinados. Cierro cita. Contemporáneamente a estos textos, y en la misma línea de análisis que propone Pratt, en 1827, John August Barber Beaumont escribe un texto titulado Viaje por Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Oriental, 1826-1827. En él describe el proyecto promovido por su padre mediante la Asociación Agrícola del Río de la Plata, una sociedad de bolsa que impulsaba la instalación de inmigrantes agrícolas en Argentina. John Thomas Barber Beaumont, el padre del escritor, era un oficial del ejército británico de origen escocés
quien se destacó, sin embargo, como pintor de pintura histórica y miniaturas en la corte del rey Guillermo IV, y sus obras figuran hoy en la Royal Academy of Arts. Vemos aquí entonces involucrarse en emprendimientos especulativos a personas que no necesariamente provenían del sector financiero o comercial. Tal como sostienen algunos especialistas en historia agrícola argentina, los empresarios privados serán aún más activos que los propios gobiernos en la implementación de estos proyectos que demandaban un enorme esfuerzo de organización y compromiso de recursos. El Museo Universal de Ciencias y Artes, como se dijo, estuvo directamente involucrado en estos procesos recientemente descritos, ya que desde sus páginas se promovió la empresa de Beaumont, en la que Ackerman estaba especialmente comprometido. En este sentido, es importante volver para atrás en el análisis del periódico y detenerse en el prefacio del primer número, donde dice: el objeto que nos proponemos en este periódico es la propagación de todos los conocimientos útiles y aplicables a la agricultura, el comercio, a las artes productivas, en fin, a todos los ramos que pueden influir en la prosperidad de las naciones y de los particulares. Es particularmente interesante reparar en que desde el prefacio hay una preocupación por dar cuenta de las cuestiones vinculadas con la agricultura, la que se nombra en primerísimo lugar. El primero de los 4 artículos dedicados en este periódico al tema agrícola se titula Agricultura de los medios de mejorar la condición de un país. Aparece publicado en el segundo número del periódico y es muy extenso, tiene 12 páginas. Allí se desarrollan varias ideas que vinculan de una manera muy retórica a la agricultura con el concepto de civilización y vuelven a exaltarse las ventajas de adquirir los catecismos de Ackerman sobre estos temas. El segundo artículo sobre estos temas agrícolas aparece en el número siguiente, el número 3, en el que se aborda directamente la promoción de las colonias inglesas en la América del Sur, de los Beaumont. Según sostiene el artículo, el primer contingente de colonos había salido desde los puertos de Glasgow y de Liverpool en febrero de 1825, es decir, antes de que el Museo Universal de Ciencias y Artes diera la luz. Recordemos que comienza a publicarse en abril de 1825. Pero en plena vigencia de otro de los periódicos de Ackerman, Variedades o Mensajero de Londres, editado bajo la batuta de Blanco White, y donde también aparecen notas descriptivas de este proyecto agrícola de Beaumont. Felicitamos a la República Argentina, dice aquí el texto, por los excelentes resultados que necesariamente ha de producir esta medida. No basta que un Estado escaso de población la aumente. Lo importante es que la población que adquiera contribuya a la prosperidad general con su industria y sus virtudes. Las prendas características del pueblo inglés son bastante conocidas. El inglés es laborioso, económico, templado e inteligente, amigo de la independencia a que está acostumbrado en su país. Y concluye: ojalá imiten las otras repúblicas americanas del sur el ejemplo de Buenos Aires. El reconocimiento de la independencia argentina favoreció el optimismo respecto de los negocios en el Río de la Plata y unos 620 agricultores, según afirma Beaumont hijo en su libro, intentaron salir de la pobreza y desocupación en la que habían caído como consecuencia de la revolución industrial, respondiendo a la nutrida publicidad que circulaba sobre las colonias agrícolas por entonces. Unos números más adelante, en el número 5 y en el número 7, se vuelve a tratar el tema de estas colonias. En esta oportunidad, el artículo titulado Población, pormenores sobre las nuevas colonias de Buenos Aires proyectadas por Mr. Barbert Beaumont, les pido disculpas por la mala fotografía, va acompañado este artículo por una lámina en la que se presenta un plano indiscutiblemente utópico de organización espacial, productiva y social. El texto dice: la estampa que está al frente de este artículo ofrece el plan topográfico de uno de los pueblos que se ha de dividir la colonia. El círculo central
Es una vasta plaza pública en medio de la cual están la iglesia, la escuela, los talleres de los artesanos y otros establecimientos independientes de labranza. Alrededor de esta plaza se ven las casas de los colonos, labradores, y enseguida los 50 acres que componen la hacienda de cada uno. El círculo exterior indica los límites del pueblo. El foso que los rodea, un camino circular que facilitará las comunicaciones. Este plan nos parece tan sencillo como ingenioso. En él se han consultado la comodidad de todos los habitantes, la salubridad, la facilidad de las relaciones agrícolas y de las relaciones mutuas que necesariamente se han de establecer entre individuos cuyos intereses están ligados. La firma de Beaumont, padre, había adquirido varios campos en la provincia de Entre Ríos para la construcción de estas colonias, en el actual departamento de La Paz, a orillas del Paraná, y otras tierras cercanas al río Uruguay. Una colonia puritana en las Pampas, que siguiera el modelo de la norteamericana Nueva Inglaterra y que prometiera mantener la cohesión, la moral y la eficiencia productiva de los colonos. En julio de 1825, parte el primer contingente de colonos. Había logrado instalarse, no sin dificultades, en la localidad de San Pedro, cerca de la ciudad de Rosario. Un nuevo plano para la capital de este asentamiento aparece publicado meses más tarde, en el último número de ese año, en el número 7 de octubre de 1825. A simple vista es destacable la similitud con la traza de la ciudad de La Plata, construida muchos años después, en 1882, según proyecto guiado por el arquitecto Pedro Benoit. Sobre estos planos nos encargaremos de analizarlos en futuras ponencias. El optimismo por la fortuna y promisorio desarrollo que aparentemente tenía la empresa inspira los siguientes párrafos. El señor Barber Beaumont y la Compañía de Agricultura ha tenido la satisfacción de recibir las noticias más agradables de los 4 buques que salieron de Inglaterra con colonos para sus respectivas propiedades. Ninguno de ellos se queja de su suerte, todos hablan con el mayor entusiasmo del trato que han recibido y de las esperanzas que les presenta el porvenir. Sin embargo, cuando un año después, en julio de 1826, Beaumont hijo arribó a Buenos Aires junto con un nuevo contingente de colonos, el Río de la Plata estaba sumido en una profunda crisis. El antiguo conflicto entre Portugal y España por la posesión de la banda oriental se había transformado en una guerra entre Brasil y Argentina. El bloqueo del puerto de Buenos Aires y la amenaza de la reclusión de los inmigrantes para integrar el ejército y la marina rioplatense asusaron la debacle. Según las fuentes, 150 de los 200 colonos que integraban esta segunda oleada regresaron a Inglaterra inmediatamente. En Buenos Aires, Beaumont encontró aún más inconvenientes. La colonia de Entre Ríos había sido saqueada en varias oportunidades, el gobierno bonaerense había incumplido con la promesa de apoyo pecuniario para el pago de los pasajes y la provisión de alojamiento, y la unidad de las colonias se había visto desbaratada frente al atractivo de los centros urbanos que prometían mejores salarios a los colonos. El libro de Beaumont, hijo, escrito bajo este estado de cosas, no es sino la crónica de un fracaso. La Asociación Agrícola del Río de la Plata, en la que Ackerman había centrado sus esfuerzos editoriales y pecuniarios, declararía pronto su bancarrota. Cuando en febrero de 1827 José Joaquín de Mora desembarcó en Buenos Aires para trabajar como periodista a cargo del diario oficial del presidente Bernardino Rivadavia, dejaba atrás un intenso trabajo junto a Rudolf Ackerman. Desde las páginas que a él le cupo supervisar, actuó no solo como editor, sino también como el más fiel vocero de las empresas extratextuales del emprendedor inglés. Intercalados entre las páginas que reseñan los usos del vapor para activar diversas máquinas
desde bombas de agua, navíos o molinos. Articulados con las notas que dan cuenta de los aparatos para tostar café, extraer veneno o destilar aguardiente. Mezclados entre los artículos que promueven el uso de las escaleras mecánicas o que proponen recetas para betunes o barnices, conviviendo con esta miscelánea técnica, mecánica y científica, afloran los textos y las imágenes que desde la calle Strand de Londres, Rudolf Ackermann propuso para construir una de las tantas representaciones utópicas del progreso en América Latina. Muchas gracias.